Qué bueno, qué hermoso es poder decirle al Señor que Él es santo. ¿Crees que Dios es santo? ¿Sabes qué? Por más que no lo creas, Dios sigue siendo santo. Por más que no lo creas, Dios sigue siendo santo. Lo bueno es eso, esa es la importancia de que Él va más allá de lo que a nosotros nos parece. Es simplemente creer quién es Dios. No es algo que podemos razonar, sino creer. Y de eso se trata la vida cristiana. El hecho de poder creer. Muy bien. Aquí lo tengo, este es mi guante. Yo lo uso cuando tengo frío, lo tengo ahí en el auto. ¿Puede hacer el guante, puede hacer algo por sí mismo en este momento? ¿Puede hacer algo? No. Es imposible que pueda hacer algo. Es imposible que el guante pueda manipular el micrófono o hacer algo por sí mismo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Pablo hablando a los Efesios y la palabra de Dios hablando a nosotros. Le dice, antes nosotros estábamos muertos. Y Él, Dios, a través de Jesucristo nos dio vida en Jesucristo. Nosotros éramos así como este guante, un muerto que puede hacer por sí mismo. Nada. Nada. Al igual que el guante, nada puede hacer. Pero en el mismo momento que Jesús entra a nuestras vidas, al igual que metemos nuestras manos en el guante toma vida. Toma vida. Puede manipular el micrófono, puede hacer muchas otras cosas más. Toma vida. Esa es la importancia de entender que Jesús está en nosotros. Permitirle. El guante toma vida a través de nosotros. Puede hacer cosas. Y así como el guante tiene, ¿qué cosa? 5 dedos, porque tenemos 5 dedos. Nuestras vidas, las cuales después vamos a ir viendo más adelante, tienen 5 propósitos importantes. Nuestras vidas personales, nuestra vida como familia y nuestra vida como iglesia. Pero no de forma que esos 5 propósitos puedan moverse y actuar y interactuar entre sí mismos, es permitiendo que Jesús se mueva en nosotros. ¿Amén? Entonces, de eso se trata todo lo que hemos estado mirando hasta este tiempo. De ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Llenos. Permitir que Dios realmente llene nuestras vidas. Porque a través de Él tenemos vida. Y no cualquier vida. Vida abundante. Vida plena. Y por ahí me puedes plantear, me pueden decir, como me dijeron muchas veces, no en converso, no es gente no cristiana. Cristianos. ¿Y por qué entonces yo no tengo la vida que la Biblia dice? Quiere decir que algo está fallando. Nuestro cuerpo tiene varios sistemas. Sistema nervioso, sistema sanguíneo, sistema gástrico, sistema óseo de los huesos. Si alguno de esos sistemas está mal, ¿qué pasa con todo el cuerpo? ¿Estamos enfermos? No funcionamos como nos gustaría funcionar. Y así la vida del cristiano. Si algo está mal, porque hay en uno de esos sistemas, de esos propósitos por los cuales Dios nos dio vida, no está funcionando bien. No está funcionando directamente. Porque si el sistema sanguíneo no funciona bien en nuestro cuerpo, nos vamos a sentir como desganados. Si la sangre circula mal, ¿no? Nos sentimos... Si el sistema óseo está mal, o sea, los huesos, nos sentimos mal, nos duele, se nos complica.
Y allí la importancia de, gracias hermosa, la importancia de permitir que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Muy bien, el domingo pasado estuvimos mirando y comenzamos el tema del domingo pasado con una palabra que decía levántate, ¿no? Y habíamos leído Isaías 60, versículos 1 y 2, donde dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, ¿no? Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad las naciones. Mas sobre ti resplandecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Domingo pasado comenzamos la prédica de ese día leyendo esto, planteándonos esta palabra, levántate. Y habíamos dicho, nos fuimos llevando a la importancia de que con las familias que se levanten con su autoridad, que se levanten porque van a resplandecer. Pero él, en este capítulo de Isaías 60, 1 y 2, nos da una advertencia. Dice, primero dice, levántate, resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz. ¿Quién es la luz que ha venido a nuestras vidas? Jesucristo. ¿Él es la luz del mundo o no? Y hemos aceptado a Jesús en nuestros corazones. Jesús vino a nuestras vidas. Él es la luz del mundo. Y la gloria de Jehová ha nacido en nosotros. La gloria de Dios está en nosotros. Vive con nosotros. Se muere con nosotros. Pero después da una advertencia. Porque aquí las tinieblas que dice cubrirán la tierra. Dios no dice, guarda, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber oscuridad, momentos de oscuridad. Las tinieblas van a cubrir la tierra, la oscuridad, las naciones. Él no se advierte, Dios jamás nos miente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Acá Isaías lo mismo, Él no se advierte, la palabra de Dios no se advierte, Dios jamás nos miente. El mensaje de venga y pare de sufrir es un evangelio muy liviano, muy light. En el mundo vamos a tener aflicciones. La palabra de Dios dice, va a haber oscuridad, va a haber tiniebla, mas sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti será vista, ¿qué cosa? Su gloria. En el medio de la oscuridad, en los medios de los problemas, en el medio de la circunstancia difícil, la gloria de Dios resplandece en nuestras vidas. Es por eso que dijimos que Dios está buscando familias que realmente se levanten y se resplandezcan. Familias que realmente empiecen a tomar el concepto de levantarse, aferrado a Dios. Y Él nos invita a tomar esa iniciativa. Como bien dice allí, creo que está ahí. Ahí está, ¿no? Él nos invita a tomar esa iniciativa de hacer lo que hizo Josué. ¿Se acuerdan? Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Entonces nos levantaremos y resplandeceremos. Que podamos tomar esa iniciativa. Nuestra casa y yo vamos a resplandecer en el medio de estas circunstancias que estamos viviendo. En el medio de la oscuridad. El sol resplandece igual. Muchos dicen, no, San Miri dice, no salió el sol, no salió el sol, porque los rayos del sol están. Por eso vemos la claridad. Dios sigue resplandeciendo en medio de la oscuridad. Dios nos ha llamado a que restauremos nuestro altar familiar. Dios nos hace un llamado a las familias, a los cristianos, a restaurar el altar familiar. Porque dijimos que una familia sana cumple los propósitos de Dios.
Una familia sana cumple los propósitos por el cual Dios le ha permitido formar esa familia. Es el diseño divino para alcanzar cada miembro de la familia alcance y crezcan juntos. ¿En qué? En amor. ¿En qué amor? Ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Entonces dijimos que la importancia de poder restaurar nuestro altar. Y vamos a ver cómo restauramos ese altar. Te invito a que abras tu Biblia allí, en Primera Reyes, capítulo 18, versículo 30. En adelante vamos a leer. Y como bien dijimos, Dios nos llama a restablecer el altar, nuestro altar. El altar que Dios, ¿no? Él decía, levántate. Y dice, restauremos nuestro altar familiar. Entonces, ¿pero qué es restaurar? ¿Qué significa restaurar el altar? ¿Qué es lo que significa ese restaurar ese altar? Yo le invito, vamos a leer, como recién dije, Primera Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Vamos a ver a este hombre Elías. Venía de una circunstancia, el pueblo de Israel estaba dividido, estaba esparcido, había una parte por acá, otra parte por allá, estaban pasando sequía, las cosechas no funcionaban, habían cosas que no andaban, ¿no? Y allí se levantó un hombre. Podemos decir, acá en esta historia es un hombre, pero cuán importante es que se levante un hombre, una mujer, con disposición, ese espíritu de Elías en su corazón, y hacer lo que hizo Elías. Mira lo que dice capítulo 18, versículo 30 en adelante. Dice, entonces dijo Elías, ¿a quién? A todo el pueblo. ¿Sí? Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabras de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Dice el 32, y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, para que cubriera 2 medidas de grano. 33 dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad con 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto, sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. 35, de manera de que el agua corría alrededor del altar, y también había llenado el agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, porque conozco a este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué significa restaurar? Allí vemos en esta historia, como decía recién, Elías, un hombre. Y Dios en este tiempo está llamando a un hombre, una mujer. Alguien que diga, basta. Alguien que diga, vengan, acerquémonos a la familia allí, venga, listo, acá vamos a arreglar este asunto. Y restaurar el altar. ¿Pero qué significa restaurar este altar? Primer punto, significa volver a orar en familia. Significa volver, por eso la importancia de decir, basta, vengan acá, vamos a orar. Empezar a restaurar el altar familiar de nuestras vidas significa empezar a orar en familia. Filipenses 4:6.
El que lo tenga, que lo encuentre, léalo. Y algunos, vamos a ir leyendo algunos pasajes acá. Filipenses 4:6, ¿quién lo tiene? Ese pasaje enseña que la familia, a dejar qué cosa, las preocupaciones, ¿en manos de quién? En manos de Dios. Este pasaje nos enseña a que podamos dejar las preocupaciones, ¿en manos de quién? En manos de Dios. Si ponemos las preocupaciones en manos de Dios, sabemos que están en buenas manos, ¿sí o no? ¿O no? ¿Quién no tuvo algún litigio alguna vez? ¿No? Dice, mira, este es un buen abogado. ¿No? Agarró al abogado y le llevó su problema y dijo, mira, este es mi problema. Y dijo, manejalo. ¿Usted qué tuvo que hacer? Cada tanto ir y preguntarle, ¿cómo va el tema? O el abogado, pues le llama y dice, mira, este tema va yendo así. No estamos preocupados haciendo algo por ese tema. Y se lo dejamos en manos de quién lo va a manejar. Al orar juntos en familia, estamos poniendo nuestras preocupaciones en las manos de Dios. ¿En qué mejores manos que las de Él? Del Dios que todo lo hace, que el Dios que todo lo puede, el Dios que hace que las cosas imposibles se hagan posibles. Entonces, primer punto significa volver a orar en familia. Segundo, leer la Biblia. Primeramente uno, y después con nuestros hijos, con nuestra familia. Proverbio 22:6, que uno tiene, que lo busque por allí y lo lea. Instruye al niño en su camino, y aún cuando muere lejos no se apartará de él. Allí nos muestra el leer la Biblia en familia, con nuestros hijos, ¿no? Es fundamental para transmitir ¿qué? Valores. Valores que en este tiempo, en esta era en la cual estamos viviendo, se están derrumbando. Valores que en este tiempo no existen. Solamente basta mirar la sociedad donde vivimos. Vamos a ver cuánta falta de valores hay. Leer la Biblia en familia es fundamental para transmitir valores, fortalecer los vínculos efectivos y construir un hogar espiritualmente unido. El leer la Biblia juntos eso significa empezar a construir y reconstruir el altar que está derribado. Tercer punto, importantísimo, Proverbio 17:9, que alguien lo lea. El que cubre las faltas busca amistad, mas el que la divulga aparta la vida. ¿Qué no sabe fuerte? El que cubre las faltas busca amistad, mas el que la divulga aparta la vida. O sea, pedir perdón. O sea, cuán importante es pedir perdón. Es otra de lo que significa levantar, pedir perdón mutuamente en la familia, con aquellos que nos rodean. Restaurar relaciones refleja la humildad y es un requisito esencial para ser perdonados. ¿Se acuerdan lo que dice el Padre Nuestro? Señor, perdona nuestras faltas. ¿Cómo? Nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como nosotros perdonamos a aquellos que cometen faltas contra nosotros. Un requisito esencial para levantar el altar. Restaurar relaciones familiares. Relaciones allí en la familia de la fe. Cuán importante es restaurar esas relaciones. ¿Qué pasa cuando un tanque, un tanque, si vamos a poner acá, ¿no? Un tanque está fisurado. ¿Qué pasa con ese tanque? ¿Qué hace? Pierde el agua. Se pierde. Allá en el Chaco se le decía calicanto, ¿no? Calicanto era donde se acumulaba el agua de la lluvia, allí. Y muchas veces por ahí iban a buscar el agua al calicanto y no hay agua. Está fisurado. Tenían que bajar, arreglar esa fisura.
para que realmente el agua se contenga. Cuando hay relaciones que están dañadas, hay muchas cosas que se pierden. Cuán importante es, importantísimo, es poder restaurar esas relaciones dañadas. Pero por ahí puedes decir, sí, pero el que cometió la falta es él. Es él que cometió la falta, yo no, él me tiene que venir a pedir perdón a mí. ¿Saben que la Biblia dice, si vas a dar tu ofrenda ante el altar y te acordás que un hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice? Dejate esperar, anda a arreglar tu asunto con tu hermano y después venir a ofrendar. Entonces, no es cuestión de que si él cometió una falta conmigo, es saber si yo sé que él tiene una falta conmigo, quiere decir, wow, acá hay una relación que está rota. Acá hay una relación que está impidiendo que la gloria de Dios se contenga, se está escapando. Entonces, tomar la iniciativa y decir, voy a restaurar esa situación. ¿Y cómo lo hago? Si eres el que se enojó conmigo. Y decir, mira, no está de más y decir, mira, sé que estás enojado conmigo, cualquier cosa que haya hecho, te pido perdón. Te pido perdón. Yo quiero restaurar esa relación. Quiero restaurar esa relación. Y saben que Dios nos va a sorprender. En lo personal me sorprendió muchísimas veces. Cuando pude acercarme a gente que por ahí me enteré, mira, fulano, porque me enteré, fulano está tan enojado, Sergio, ¿cómo se llama? Horacio está enojado con vos, No, eso lo estoy usando de ejemplo, Está enojado con vos. ¿Pero de qué? ¿Qué sé yo? Está enojadísimo con vos. Entonces, ir y decir, mira, gracias, mi perdón, no sé qué es lo que pasó, pues te pido perdón. Y esa persona abrazarse, llorar y decirme, sí, estaba enojado, pero era una estupidez, era cosa mía. Y restaurar esa relación. El pedir perdón, cuando fallamos o cuando sabemos que otros por ahí están enojados con nosotros, esencial para restaurar el altar de Dios. El otro punto, dejar hábitos que dañan tu autoridad espiritual, nuestra autoridad espiritual. Porque ¿saben qué? Cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, cuando creemos en su palabra, creemos en el mensaje de la verdad, como dice Efesios, el Señor nos sella con su Espíritu Santo de Dios, con el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y eso nos da qué? Autoridad. Autoridad de Dios a nosotros. Pero hay veces que perdemos esa autoridad de Dios porque permitimos que situaciones, hábitos dañen esa autoridad. 1 Corintios 6:12. ¿Quién lo puede leer? Todas las cosas me son lícitas, mas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas, decía Pablo, le son lícitas. O sea, yo puedo hacer todas las cosas, pero ¿conviene? ¿Conviene? Es importante que haga todas esas cosas. Si yo soy libre, hago lo que quiero, pero puedo hacer todas las cosas. ¿Conviene hacerlo? Dejar hábitos que dañen tu autoridad espiritual es vital, porque la verdadera influencia espiritual nace de un carácter, nace del carácter y de la integridad moral de cada uno, no del título. ¿Se acuerda cómo hablábamos de los dones? Podemos tener don de evangelista, don de profeta, don de acá, don de allá, don de ciencia. Pero lo que realmente no importa no es el título, ese carácter, la integridad moral, la templanza en el Señor que podemos llegar a tener. Eso es lo más importante. Hablábamos antes de comenzar la reunión con Horacio y ahí Benito, cómo a veces la vida de cristiano tiene esos
¿cómo me dijiste, Horacio? Gráficos, ¿no? ¿Conocen los gráficos? Los gráficos son eso que van marcando y por ahí hay alguna situación y sube, llega al medio, o baja de golpe. Son puntos altos. Y a veces la vida cristiana están así, ¿no? Viene y hace ¡wow! Porque están con allá, casi en el cielo. Pero al otro día están allá picos bajos por situaciones. Dios nos llama a tener una continuidad, un equilibrio en la vida cristiana. Ese equilibrio de la vida cristiana se llama templanza. Y es parte de los frutos del Espíritu, ¿no? Entonces, pasos importantes para restaurar y lo que significa la restauración del altar familiar, volver a hablar en familia, leer la Biblia en familia con nuestros hijos, pedir perdón, el esposo a la esposa, el esposo al esposo, los padres a los hijos. Hace muchos años vivíamos en el Chaco, vinimos aquí a Buenos Aires y después de un tiempo tuvimos que pedirle perdón. Yo tuve que pedir perdón a mi hijo, porque él estaba mal, porque él no quería venir al Chaco, yo tampoco, pero bueno, tuvimos que venir. No quería venir, le costó venir, le dolió venir. Pero entonces cuando entendí la situación por la cual estaba atravesando, le tuve que pedir perdón. Tuve que decir, perdóname, yo sé que vos no querías venir. Le tuve que pedir perdón, ¿no? Entonces, cuán importante es el perdón. Yo podía haber dicho, bueno, pues yo soy papá y yo soy el que mando, y me tenía que hacer caso y punto. Pero cuán importante, eso restaura las relaciones. Dejar hábitos que dañan nuestra autoridad espiritual. Hoy Dios nos pide, hoy, nuevamente, Señor, así como en Elías, nos vuelve a pedir que restauremos nuestro altar familiar. Elías, capítulo 1, capítulo 18, versículo 30, hemos leído allí, dice que el profeta Elías le pidió al pueblo que se acerque. Le llamó a todo el pueblo, acérquense. Y vamos a reparar el altar del Señor que había sido derribado. ¿Por qué había sido derribado? Porque había sido descuidado. No le dio la importancia que le tenían que haber dado. Y el altar significaba la presencia de Dios, donde el fuego de Dios ardía. Entonces Elías dijo, júntense, vamos a restaurar eso. Este acto representa el paso fundamental para restaurar la comunión con Dios, colocándolo a Él en primer lugar, poniéndole a Él en nuestra familia en primer lugar, en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios, debemos devolverle el primer lugar a Dios. Hace mucho tiempo atrás, tenía que compartir algo con un grupo de pastores, y me acuerdo que usé esta palabra, porque cada bien a veces, muchas veces uno se escucha cada cosa, ¿no? Que nos expresamos mal. La iglesia del pastor fulano, la iglesia del sultano, la iglesia del Señor. Y usando esas frases, pues decíamos, justamente se había comenzado la reunión, bueno, está la iglesia del pastor que tiene su iglesia, la iglesia del pastor fulano. Entonces, yo ya había preparado esa palabra y le había como, debemos devolverle a la iglesia a Dios. La iglesia no es del pastor fulano, del pastor sultano, la iglesia del Señor. Somos simplemente instrumentos en las manos de Dios para guiar la iglesia. Somos simplemente instrumentos en las manos de Dios para poder guiar a la iglesia a través de su palabra. La iglesia no es de fulano, es de Dios. Entonces debemos devolverle la iglesia de Dios. Y así, ¿qué quiere decir? Implica devolverle el primer lugar a Dios. El primer lugar a Dios.
El altar estaba derribado. ¿Pero qué representa ese altar derribado? Primero, pérdida de identidad. Dice Romanos 8:37, dice que somos más que ¿qué? Que vencedores. Cuando el altar está derribado, perdemos nuestra identidad como vencedores. Perdemos nuestra identidad más importante de saber que somos hijos de Dios. Es una identidad que jamás debemos perderla. Entonces, ¿pero qué representa el altar derribado? Perdemos nuestra identidad como hijos de Dios, como vencedores. Hay un enfriamiento espiritual dentro nuestro. Se enfría. ¿Y qué es lo que Pablo decía a Timoteo? ¿Se acuerdan? Aviva el fuego de Dios que está en ti. La importancia de avivar ese fuego del Dios, del Espíritu Santo que está ¿dónde? En nosotros. Y ya no depende de Dios. Igual que como viene enseñando Horacio, nos decía, sed llenos del Espíritu Santo. Dios nos da, nos sella. La tarea de ser lleno es de cada uno de nosotros. Porque a veces, no, Señor, llename, y nos ponemos allí, que esperamos que algo caiga del cielo y nos llene. Dios ya nos dio el Espíritu Santo. Está en nosotros a través de las disciplinas espirituales, ¿se acuerdan? Mantenernos en el camino para que Él pueda llenarnos con su Espíritu Santo todos los días, cada día. Entonces, ¿qué representa el altar en ruina? Es que justamente hay un enfriamiento en nuestra vida espiritual. Allí hay algunos pasajes para que puedan leer. Pero miren lo que dice Jeremías. Alguien busque Jeremías 2:13 y Oseas 10:1. Otro. ¿Qué dice Jeremías 10:13? Dos mares hay con mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron las cisternas rotas que no retienen agua. Fíjense, dice, cavaron para sí mismo, ¿qué cosa? Cisternas rotas, ¿se acuerdan que decíamos ahí? Cisternas que están fisuradas, que no retienen el agua. Y lo hicieron para sí mismos, ¿no? Jeremías Dios explica como el enfriamiento espiritual y la idolatría, a veces hacia uno mismo, rompe nuestra comunión con Dios. Rompe nuestra comunión con Dios. Cuando ponemos a alguien delante de Dios, rompemos la comunión que tenemos con Dios. Porque dice, Dios quiere ocupar el primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Él quiere ocupar el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Oseas 10:1 que dice, Israel es una poderosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus frutos. allí Oseas nos demuestra, ¿no?, el peligro de edificar altares para el egoísmo, para nosotros mismos. A veces hacemos altares por nuestro trabajo, por nuestros hijos, por nuestros nietos. Y eso implica que lo estamos poniendo en primer lugar a ellos antes que a Dios. Y Dios quiere ocupar el primer lugar de nuestras vidas. Pero hay pasos que debemos dar para edificar esos altares, ese altar. Hay pasos que debemos dar para poder edificar ese altar de Dios. Allí, según Reyes capítulo 18, ¿no?, hemos visto como Elías llamó al pueblo primero. ¿Y qué hizo? ¿Qué es lo primero que hizo? Edificó el altar. ¿Para qué estaba edificando Elías el altar? Para que el fuego de Dios descendiera, ¿sí o no? Porque iba a hacer que el fuego de Dios descendiera. ¿Querés fuego en tu vida? ¿Querés fuego en tu hogar? Empezar a dar los pasos necesarios para restaurar el altar de Dios. Primer paso, edificar el altar en el nombre del Señor. Eso lo hizo Elías. Dice que edificó el altar en el nombre del Señor. Hubo una acción. Esa acción fue reparar lo que estaba, ¿qué?, arruinado. Hay una acción a la cual Dios nos está llamando. Hay que reparar aquello que está arruinado.
Relaciones, repararlas. Elías utilizó 12 piedras que representan la unidad de la tribu de Israel para levantar un lugar de adoración puro. Fíjense que la palabra de Dios dice que seamos uno. Jesús, cuando oró por su discípulo y por aquellos que iban a venir después de ellos, ¿qué dijo? Para que ellos sean ¿qué? Uno. Uno. Señor, oro por esto y oro por lo que vendrán a través de ellos, para que ellos sean uno, como tú y yo somos unos. Hay muchos ejemplos que se han dado en base a la unidad. Hay muchos ejemplos que podemos dar. Y se ha dado el ejemplo de un edificio, de una casa, como todo unido se forma el edificio, una casa. Pero el ejemplo que dio Jesús va mucho más allá de eso. El ejemplo que dio Jesús dijo, para que como tú y yo somos uno, una unidad total. Unidad total. Eso representaba esas 12 piedras, que después más en las próximas reuniones vamos a ir mirando qué es lo que significa cada una de esas piedras, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto de restaurar el altar? Es reconocer a Dios como el centro de nuestras vidas. Es decir, al pueblo vamos a levantar el altar y vamos a reconocer que Dios ocupa el centro de nuestra vida, cimentarla en la fe y así restaurar la comunión. Primer paso. Segundo paso. ¿Qué hizo Elías? Dice que cavó una zanja. Hizo una zanja alrededor, que implica la separación, limitar lo santo con lo profano, con lo mundano. Hizo una zanja. ¿Cuál fue la acción? Tuvo que cavar alrededor. Tuvo que trabajar allí. Dios nos llama a la acción. Algo tenemos. Dios está dispuesto a hacer todo. Pero Dios nos pide también que nosotros pongamos nuestra vida en disposición. ¿Qué significa eso? Simboliza la santidad y la consagración. Representa la decisión de poner límites. De poner límites claros entre los principios de Dios y lo que el mundo nos enseña. El mundo de hoy está enseñando que lo que antes era bueno, hoy es malo. ¿Sí o no? No, eso era hace 50 años atrás, hoy ya no. ¿Por qué te vas a casar? Eso era antes, cosa de viejo. Pues la palabra de Dios dice que hay que casarse. Sí, pero ya está. Y le estoy diciendo palabras que me han dicho, no gente del mundo, gente que se consideran cristianos. Significa poner los principios de Dios antes que lo que el mundo nos influya. Ese es el segundo paso. Tercer paso. ¿Qué hizo allí Elías? Preparó leña, ¿no? Preparó la leña. Preparó todo lo que necesitaba allí. Edificó primero las piedras, cavó la zanja, allí, ¿no? Después trajo la leña y el sacrificio. Implica la disposición de entregarlo todo. Todo. En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cuál fue la acción? Era colocar la madera y el holocausto debidamente ordenados en el altar. Dios nos llama a tomar esa acción de poner todas nuestras vidas delante de Él. Reconocer que lo necesitamos. ¿Qué significa eso? Una entrega absoluta, una entrega total. La disposición del creyente de ofrecer su propia vida, talento, a la voluntad de Dios. Cuarto paso. ¿Y después qué hizo? ¿Qué hizo en esa zanja? ¿Volcó qué cosa? Agua. ¿No? El agua derramada, darle a Dios lo imposible.
Eso implica tener una fe sobrenatural. Pero Elías, así el fuego no va a arder. O sea, la lógica es, si querés que el fuego arda, ¿cómo tiene que estar la leña? Seca. No, es imposible, lo que está haciendo es una locura. Pero Elías quería demostrar que Dios era Dios, y era un Dios de lo imposible. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. ¿Qué acción implica empapar el sacrificio, la leña, y llenar la zanja de agua, ponerle, presentarle a Dios? Señor, esto parece imposible. Solo vos lo puedes hacer. Elimina cualquier posibilidad humana de intervención del hombre. Es un acto de extremadamente fe. Y cuando sucedió eso, dice versículo 38 y 39, perdón, versículos 38 y 39, bien digo, del capítulo 18. Miren lo que dice. Entonces el fuego cayó. Entonces cayó el fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún dañó el agua que estaba en las zancas. ¡Wow! ¿Quieres que el fuego de Dios venga sobre tu familia, sobre tu vida? Restaurar el altar. Hay que restaurar el altar. Hay que dar esos pasos necesarios para que el fuego de Dios descienda. Y no vas a tener que hacer muchas cosas. El día no tuvo que saltar, no tuvo que revolcarse por el piso, no tuvo nada. Él dice, se presentó al Señor, manda fuego. Y como Dios miró, dijo, a ver, listo, las piedras están en su lugar, las leñas están aquí, está el sacrificio, se hizo la zanja, y wow, encima se tiraron agua. Vio todo eso y ¿qué hizo Dios? Derramó el fuego del Espíritu Santo. Y miren lo que dice, es maravilloso, me encanta este versículo. Dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió ¿qué cosa? El holocausto. Lo consumió. ¿Qué más? La leña, porque el holocausto estaba encima de la leña, ¿no? Consumió el holocausto, el sacrificio, consumió la leña, y no solamente consumió la leña, sino que también consumió ¿qué cosa? Las piedras, y aún el polvo, y lamió el agua que estaba alrededor. ¡Wow! Cuando el altar de Dios está construido, cuando el altar de Dios está establecido, está allí preparado, el fuego de Dios desciende. Entonces el fuego cayó, dice, y Jehová consumió todo el holocausto. La presencia de Dios responde a la consagración. Dice allí, la presencia de Dios responde a la consagración. Cuando nos consagramos a Dios, como Dios dice, yo me consagro a Dios, pues esa es mi manera. Yo vivo la vida cristiana a mi manera. No. Tengo que vivir la vida cristiana de la manera que Dios nos dice. Debemos acercarnos a Dios de la manera que Dios dice que debemos acercarnos. La presencia de Dios está allí. Cuando el fuego desciende y consume todo, hay que querer fuego de Dios en tu vida. ¿Querés fuego de Dios en tu familia? Para que eso sea una realidad, hay que dar esos pasos que hemos dado, tan importante. Y va una pregunta. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está tu altar personal? ¿Cómo lo encuentras? Pues solamente vos conocés cómo está ese altar personal tuyo. ¿Y el familiar? Sí, pero a veces yo quiero orar y Graciela está haciendo otra cosa.
No, no, no. Elías se puso allí en pie y dijo, bueno, vengan todos para acá. No, pero vengan acá. Vamos a orar. Vamos a restaurar el altar. En oración, en la lectura de la palabra de Dios, en pedir perdón los unos a los otros, en dejar todas aquellas actitudes que dañan nuestra autoridad espiritual dada por Dios. Pasos importantes para restaurar el altar. ¿Cómo está tu altar familiar? ¿Cómo está tu altar personal? Romanos 12:1 dice que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo era el sacrificio que tenía que presentar Elías? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el sacrificio? ¿Eh? Muerto. El sacrificio que se presentaba era un sacrificio muerto. Es un ternerito allí, muerto. Pablo que dice, presente vuestros cuerpos en sacrificio, ¿cómo? Vivo. ¿Por qué? Porque el muerto, este ternerito que sacrificaba ahí, no subía al altar por sí mismo. Tenían que matarlo y poder ponerlo por el sacrificio. Pero Dios nos llama hoy a nosotros a que por voluntad propia, por decisión propia, podemos presentarnos a Dios, decir, acá estoy, Señor, quiero ser ese sacrificio vivo delante de tu presencia. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida. Y en esa vida que Él nos dio, nos pide que nos podamos presentar delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dios nos llama a que restauremos el altar de Dios. Dios nos está llamando a que realmente las familias puedan restaurar ese altar que Dios quiere que restauremos. Antes del fuego se construyó un altar. Dios nos está llamando a restaurar el altar de Dios. Personal, familiar y como comunidad de fe. Solo así el fuego de Dios va a resplandecer en tu vida, en tu rostro, en tu familia y en este lugar. Solo así el fuego de Dios va a obrar milagros maravillosos. Quiera donde querés milagro en tu vida, restaurar el altar de Dios. Restaurar el altar de Dios tras el milagro del fuego de Dios. Vino cuando restauraron el altar de Dios. Dios nos está haciendo un llamado, decíamos el domingo pasado, levántate y resplandece. Si es necesario levantarnos y resplandecer. Como familia, sí, tomando la autoridad de Dios. Restaurar ese altar de Dios en nuestra familia, en nuestros hogares. Dios nos llama a restaurar el altar de Dios. ¿Querés fuego en tu vida, en tu familia? ¿Querés que Dios queme todo aquello que no sirve? Restaurar el altar. Y Dios te va a sorprender. Próximo domingo vamos a mirar allí lo que ustedes tienen en sus hojitas. Esas 12 piedras importantes para restaurar ese altar. Vamos a ver las primeras 6 el próximo domingo. Después vamos a ver las otras 6. 12 piedras que hablan de la unidad como comunidad de fe, como familia, y esa unidad que tenemos que tener nosotros con el Señor. Te invito a que inclines tu cabeza y vamos a orar. Y te invito a que pienses para ti mismo.
te vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cómo está tu altar personal? ¿Cómo está ese altar de tu corazón, donde Dios en un momento encendió el fuego del Espíritu Santo? ¿Cómo está ese altar de tu familia? Dios está llamando así como a Elías. Dios en este tiempo está llamando hombres y mujeres que así como Elías tomen la disposición de decir: es tiempo de restaurar el altar. Es tiempo de que la gloria de Dios empiece a arder en mi vida y en mi familia. Que así como Elías tome la determinación de reconstruir el altar de Dios, para que los milagros de Dios sean una realidad en tu vida, en tu familia y en nuestra comunidad de fe. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Señor, en esta mañana, por cada una de estas piedras vivas, Señor, que se encuentran hoy aquí. Te doy gracias, Señor, por sus vidas. Te ruego, Espíritu Santo, que seas tú, a través de tu palabra, esa palabra que es viva, esa palabra que es poderosa, esa palabra que es más cortante que espada de filo, Señor, pueda penetrar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestra alma y hasta lo más profundo de nuestro ser, llevándonos a entender, Señor, cuán importantes somos como piedras vivas para formar ese altar donde tu gloria, Señor, resplandezca, donde tu gloria, Señor, arda cada día más y más. Señor, que tu fuego, Señor, arda en nuestras vidas. Te ruego, Señor, enséñanos, Espíritu Santo, muéstranos cuáles son aquellas piedras que debemos ir colocando, cuáles son aquellas piedras que están caídas, quizás hemos descuidado en nuestras vidas personales, en nuestras vidas de familia. Danos la sabiduría, Señor, para dar cada uno de estos pasos esenciales. Orar como familia, poniendo nuestras preocupaciones delante de ti, Señor, sabiendo que en tus manos están en las mejores manos. Tomando la determinación, Señor, de como juntos, como familias, leer tu palabra que es viva, tu palabra que nos marca, Señor, todo lo necesario para la vida y para la piedad. Que podamos, Señor, dar esos pasos para que podamos sacar de nosotros todas aquellas cosas, Señor, que realmente nos quita esa autoridad espiritual que tú nos has dado a ser hijos tuyos, Señor. Muchas gracias. Ruego una bendición muy grande sobre cada una de sus vidas. Ruego, Señor, que tú le des, Señor, en esta semana, sabiduría a cada uno de ellos, para que puedan tomar decisiones sabias, tomar determinaciones en tu nombre y para tu gloria. Que a través de ellos, Señor, muchos puedan ver, Señor, el reflejo de tu fuego, del fuego del Espíritu Santo en las vidas de cada uno de ellos, en su rostro, en sus ojos, en su forma de hablar. Que ellos en esta semana, Señor, sean de bendición por cada uno de aquellos que se encuentren. Úsalos para tu gloria, Señor. Que sean instrumentos, Señor, de bendición en sus propios hogares. Que esa autoridad que tú ya les diste a través de tu Espíritu Santo sea, Señor, la que les esté impulsando a tomar decisiones sabias delante de ti. Muchas gracias, Señor. Que como iglesia, Señor, también podamos mantener la unidad del Espíritu. Que como piedras vivas podamos mantenernos unidos juntos, cada uno con nuestros dones, nuestros talentos, trabajando para que la gloria de Dios resplandezca en este lugar. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.